¿Cómo estás? Muy buenas tardes, colega. Efectivamente, hemos solucionado ya estos asuntos y conversamos en directo con Alfredo Vallarino, quien sustentó o peticionó esta fianza, además de otras solicitudes que se hicieron o otras condiciones también que la defensa hizo, como que fuese escoltado por SPI propia de la condición de un expresidente, el tema de entregar los pasaportes, todo eso se puso sobre la mesa, no fue valorado, pero prácticamente lo que decía, se trata de enmendar algunos errores, como entrar a debatir antes de... Sí, bueno, lo primero es que no es una solicitud, creo que fue malentendida por el tribunal, no es una solicitud que nosotros hicimos para que fuera custodiado por 12 escoltas. La ley ordena que él tiene una escolta de 12 personas por su condición de expresidente. Lo que la defensa intentó plantearle a las magistradas es que se le comunique al SPI que sea coadyuvante con estas medidas de seguridad que nosotros proponemos. Es decir, nosotros no estábamos pidiendo 12 escoltas para el expresidente. Lo que sí es importante es que en el tema, por ejemplo, de salud, se indica que se requiere el examen de medicina legal, pero al ser peticionado ese informe de medicina legal al magistrado Jerónimo Mejía, él indicó que eso no era competencia de él. Se le peticionó a la Corte y la Corte dijo que no era competencia de ellos. Se le pidió a la Dirección General del Sistema Penitenciario y dijo que eso era competencia de la Corte. Entonces, ¿cómo vamos a obtener un certificado si nosotros físicamente no podemos llevar al expresidente al Instituto de Medicina Legal? La Fiscalía se ha estado oponiendo a esas peticiones. Hoy dijo que no se oponía a esa petición y fue grabado públicamente, dice que ellos no se opondrían a eso, y qué bueno, porque una de las peticiones que haremos rápidamente en una audiencia de afectación de derechos fundamentales es que lo envíen a Medicatura Forense para que se pueda determinar que lo que dijo un médico especialista del Hospital Santo Tomás y lo que dijo también un cardiólogo certificado es que en las condiciones en que está en Renacer no hay las garantías suficientes para preservar su vida. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de reacción, porque no hay los equipos para tratarlo, no hay el personal médico para atender ese tipo de situaciones y existe un riesgo evidente que han dicho ambos médicos por separado que puede llegarle a ocasionar la muerte. Nosotros tenemos que respetar la decisión del tribunal, pero tenemos otros recursos. Uno de los puntos que sí fue importante que tocara el tribunal, es cuando dijeron que no se pueden valorar pruebas en esta etapa. Y eso es importante, porque en la audiencia anterior un juez sacó cosas que ni siquiera nadie le había planteado y se puso a tratar de darles una interpretación a eso. Los testigos, los peritos y todo lo que están deponen ante el tribunal de juicio. Mientras tanto, sus declaraciones no tienen valor. Lo que la defensa trataba de sustentar el día de hoy era que al día de hoy ellos rinden lo que se llaman entrevistas preliminares. Y esas entrevistas preliminares, e incluso en declaraciones juradas, en ningún lado aparecía el nombre de Ricardo Martinelli. Y lo cierto es que eso tiene que considerarse al momento de aplicar medidas cautelares. Los jueces están considerando que el hecho de que él vino extraditado le representa a él un peso para aquello que consideran el peligro de fuga, ¿verdad? Pero eso no implica que nosotros no podamos debatir que no hay una vinculación. Ustedes vieron cuántas veces yo dije en esa audiencia que la Fiscalía sostuviera quién era el testigo, quién era el perito, quién era el documento, cuál era el documento o en qué peritaje lo vinculaban, porque no tienen vinculación para el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, ¿qué sentido tiene que si la Fiscalía no puede sustentar eso el día de hoy, mucho menos lo va a poder sustentar el día del juicio oral? Y bajo esa posición fue que hicimos eso. Los jueces han considerado que él debe mantenerse detenido. Nosotros como defensa tenemos que activar todos los recursos que nos quedan. No es la primera vez que estas situaciones han ocurrido. Esto ha ocurrido con el señor Francolini, esto ocurrió en el caso del señor Virsi, en el caso del señor de Lima. En múltiples situaciones fueron negadas primeramente la fianza, luego fueron dadas arriba, e incluso en Estados Unidos al propio expresidente se lo negaron primero la fianza, luego se la dieron. Entonces es un enfoque que cada vez trata de ir la defensa sustentando y reforzando cada uno de los puntos que plantea el tribunal. En este caso, nos han pedido el informe de medicina legal, nosotros vamos a llevar a nuestros representados a medicina legal para reforzar obviamente nuestras peticiones. Es curioso porque esa solicitud de esa revisión de medicina legal para tener algo más reciente, más actualizado, negada en su momento por Jerónimo Mejía, magistrado de garantías o
tan siquiera entrar a debatir y decir que no era una competencia de él. Lo propio hizo también el director del sistema penitenciario, Armando Medina. ¿A quién se acude? Porque en este momento en el Tribunal de Apelaciones eso era algo imprescindible, claro, presentar ese informe actualizado. Por supuesto, es que si nos dicen, esto necesitas este documento, pero no me llevas al lugar, estoy privado de libertad y no me llevas al lugar donde me pueden hacer el documento, es básicamente hacer una pelea de tigre amarrado de burro amarrado con tigre suelto. Entonces, la posición de nosotros va a ser ahora mismo, como estamos ante el sistema ordinario del sistema penal acusatorio, que un juez ordene que se hagan ese trabajo ante medicina legal, y cada una de estas cosas nosotros vamos generando un precedente. Ahora nosotros podemos ir a donde el juez de garantía a decirle, los tribunales de apelaciones nos están solicitando que él sea evaluado por medicina legal. Entonces es básicamente irnos nosotros dentro de un camino que lleva a la defensa, y también tenemos el juicio oral en donde también pretendemos obviamente probar, o mejor dicho, mantener la condición de inocente de Ricardo Martinelli. ¿De aquí van a esperar al juicio oral el próximo mes de marzo? No. ¿O queda algún recurso o acercarnos reuniones? Mira, nosotros vamos a activar recursos toda la distancia, porque no existiría un panameño que le dijera a su abogado, quédate tranquilo y no presentes ningún recurso, yo aquí me quedo detenido, no importa si hay otros recursos. Nosotros vamos a presentar todos los recursos que la ley nos faculta. Nosotros todavía podemos ir en recursos de habeas corpus. Teniendo un recurso de medicina legal podemos revisar la medida cautelar y volver incluso a solicitar la fianza. Teniendo las audiencias de afectación de derechos fundamentales podemos debatir muchos temas que tratan de coartarnos la posición en estas medidas cautelares. Nosotros vamos a tratar de exponer de manera muy clara que no han podido probar, es más, ni siquiera probar, no lo han podido ni alegar. Ustedes han visto una fiscalía aquí que cuando se les habla del delito de peculado, se quedan callados, no importa si uno les dice, díganme cuáles son los testigos que hablan en contra, porque ni siquiera el testigo protegido menciona al expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, la vinculación que tratan de hacer a Ricardo Martinelli en nuestro criterio es muy pobre. Es decir, lo que pasa es que él era presidente de la República. Y como él era presidente de la República, él es responsable de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad, porque él también era presidente del Consejo de Seguridad. Entonces, decir semejante bestialidad jurídica, ¿verdad?, es básicamente decir que si se pierde una moto en la Policía Nacional, también el presidente es el responsable. Si se pierde una camilla en el Ministerio de Salud, también él es responsable. Si se pierde una banca en el Ministerio de Educación, también él es el responsable, porque él es el jefe jerárquico de todas estas instituciones. ¿7 fiscales dicen eso? 7 fiscales hemos tenido presentes. Hay también un tema que se nos ha comunicado por parte de uno de los miembros de la defensa, de que estos fiscales debieron declararse impedidos porque tienen enemistad manifiesta con con el colega Ronier Ortiz. Entonces, estos fiscales no deberían poder haber ni siquiera actuado en esta audiencia. ¿Cómo es que un supuesto testigo o uno de los elementos de prueba es la declaración o la certificación que hace uno de los fiscales que está sentado en la mesa? ¿Cómo es que los testigos son los miembros del Consejo de Seguridad que hoy día responden de manera directa a Rolando López alias Picuiro? ¿Cómo es que estos son los testigos y los testigos de cargo van a ser el presidente de la República, familiares del presidente de la República? Pero en todas las entrevistas que han rendido, incluso estas personas, ninguno ha relacionado al expresidente Ricardo Martinelli. Y la posición de nosotros es que lo que tuvo que haber presumido el tribunal es la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad. Entonces, si se presume la inocencia, un tribunal debe decirle a una fiscalía, señor, si usted necesita tener a este señor detenido, por lo menos presénteme, al menos de manera indiciaria, cuáles son los elementos con los que usted puede mantener a esta persona detenida. A eso le llamamos en las medidas cautelares la apariencia de buen derecho. Es decir, eso no marca el derecho, pero por lo menos tengo que decirle al juzgador que yo tengo, que por lo menos, hombre, haría por lo menos algún sentido, alguna lógica de que pudiera esa persona tener algún tipo de vinculación. Pero es que ni eso hacen en la audiencia, y todo esto sustentado una y otra vez en lo que pasa es que él es un reo rebelde, vino de Estados Unidos,
y entonces por eso no se le puede dar una medida distinta. A las personas que siguieron la audiencia del día de hoy, ¿qué decíamos la defensa? La defensa decíamos, no tienen evidencia de esto, no tienen evidencia de esto para vincular. ¿Qué decía la Fiscalía? ¿Cuáles eran las pruebas o cuál era el tema que traía la Fiscalía? Es que lo que pasa es que él es un tipo con mucha plata, lo que pasa es que él fue presidente de la República, lo que pasa es que él representa un peligro de fuga, lo que pasa es que fue traído en Estados Unidos, lo que pasa es que tiene pasaporte italiano, lo que pasa. Pero al momento de tratar de relacionar al expresidente con alguno de los delitos, no lo han podido hacer y no lo pueden hacer sobre la base de Ricardo Martinelli, el presidente de la República. Porque traer esa sola vinculación es el equivalente de que si hoy se pierde, ya les digo, cualquier cosa en cualquier institución del Estado, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, tendría que responder supuestamente por eso y sería el absurdo más grande que existe. Abogado Vallarino, ya en síntesis, para los próximos días, antes de esa audiencia o del juicio oral, de esa apertura en el mes de marzo, lo que se espera, la defensa es una serie de coordinaciones, pero sería prioritario solicitarle a Medicina Legal tener ese informe médico actualizado, reciente. Lo primero es que una cosa no afecta a la otra. Nada de lo que nosotros hacemos afecta a la fecha de juicio. Lo único que puede en un momento afectar la fecha de juicio es que no nos fallen las pruebas que tenemos arriba todavía y que son importantes para tenerlo en juicio porque son pruebas que está solicitando la defensa. Pero solicitar que sea examinado por Medicina Legal, solicitar un cambio de medida cautelar, en nada afecta a la fecha de juicio. Es decir, esa fecha se mantiene. Muchas gracias. Un placer. Siempre agradecido con la docencia o explicación que da a la audiencia de Next Noticias, que ha seguido de cerca la transmisión del día de hoy de esta audiencia de apelación solicitada ante este Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que fue confirmada el día de hoy esa solicitud del pasado lunes, cuando se niega esa solicitud de fianza de excarcelación en favor del expresidente Ricardo Martinelli. El Tribunal Superior de Apelaciones, entre otros aspectos, el día de hoy destacó y fue muy enfático al referirse que no era el momento de hacer revisión del tema probatorio, de pruebas que se tienen. Eso se tiene que entrar a debatir en el juicio oral, fue lo que enfatizó quien encabezó esta tarde el Tribunal de Apelaciones y dio a conocer este fallo o este pronunciamiento. A su salida, el expresidente Martinelli hizo algunos comentarios. Podemos presentar en este momento esos comentarios que hizo el exmandatario, donde entre otros aspectos reitera que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, constantemente le envía emisarios al centro penitenciario El Renacer y que la meta, según él, es mantenerlo detenido hasta el próximo mes de junio, de forma tal que cumpla un año en prisión en el centro penitenciario El Renacer. ¿Podemos presentar eso? Adelante. Es culpa de Varela. Ojalá haya justicia para más. Del expresidente Ricardo Martinelli a su salida de este salón de audiencias, donde, les reitero, manifestó entonces que el presidente Juan Carlos Varela constantemente le envía emisarios para que le confirmen o le den a conocer que se mantendrá detenido, haga lo que haga, hasta el próximo mes de junio. La meta, según el expresidente Martinelli, es que cumpla un año preso en el centro penitenciario El Renacer. Ya pudieron escuchar las explicaciones de Alfredo Vallarino, quien sustentó esta solicitud de fianza. Presentó también otra serie de recursos, otra serie de acciones de forma tal que se afianzara la participación en el proceso del expresidente Ricardo Martinelli, quien, según la defensa y según familiares, siempre ha estado presto a colaborar con la justicia panameña. Compañera, es la información a esta hora en directo desde la Corte Suprema. Por supuesto, más detalles, Noticiero Estelar, 5:50 de la tarde. Adelante.